Bueno, buenas tardes. Somos otra vez el equipo de Vital Chess. Hola. A continuación les vamos a mostrar lo que fue la partida de Carlsen Caruana por el Campeonato del Mundo. Esta partida era de esperarse que fuera muy reñida, puesto que actualmente son el número 1 y 2 en la lista del rating FIDE, que es la lista más importante de ajedrez. Entonces, bueno, la partida comenzó con E4, C5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, lo que pues es una pequeña sorpresa, ya que Carlsen tenía varios años sin jugar siciliana y entró a la variante Rosolimo, permitiendo que Caruana, que sí había estado jugando esta variante constantemente, pues aparentemente estuviera en un terreno más cómodo. Sí, esta apertura que jugaron tomó por sorpresa pues a muchos de nosotros y sin duda a Caruana también, porque normalmente cuando tú te preparas y más para un match, se piensa en las debilidades, en qué aperturas estaban jugando y te concentras en eso. Caruana en este año jugó 4 partidas con la Rosolimo, ganó 2, empató 2 y en las últimas 7 partidas ha ganado 5 de todas esas 7 sin perder. Entonces no era de esperarse que Caruana Sí. viera a Carlsen jugando al Rosolimo, como diciendo, no importa, ya sé que eres bueno, pero yo me preparé mejor. Y de hecho sí, jugaron unas líneas que ahorita vamos a ver que no habían jugado en tiempos anteriores nadie, y pues quedó en una muy buena posición el campeón del mundo. Sí, con creatividad. Bueno, la partida continuó con G6, alfil por C6, D por C6. Esta jugada normalmente se hace para abrir la diagonal del alfil de casillas blancas y además darle posibilidades a la dama de que también aproveche la columna D si es que la requiere. D3, alfil G7, H3, caballo F6, caballo C3, caballo D7. Esta jugada, bueno, está buena porque prepara el avance que a continuación se da. Después de alfil E3 es E5 y entonces comienza el plan por aprovechar enroque corto, B6. Sí, aquí en este punto, de hecho, comparando con la base de datos, con la Big Database 2018, vimos que ya se sale Carlsen de la línea principal. Ha estado jugando movimientos como ese de caballo, F6, luego de 7 para después llevarlo a F8, que sí es un plan que se usa, pero aquí normalmente se acompaña de dama E7 o de enroque. Y él usó primero B6. Aquí Caruana se llevó casi media hora pensando en qué plan seguía, porque hay dos planes principalmente. El primero es con los peones, si después de dama D2, que será la próxima jugada, blancas tiene la posibilidad de hacer alfil H6 y cambiar el alfil de casillas negras, pero también después de los movimientos de negras, que digamos pudiera ser cualquiera, va a romper o con peón F4 o puede hacer un A3 y B4 después. Entonces Caruana tenía que escoger muy bien qué es lo que iba a hacer. Es donde se tardó mucho, pero pues vamos a ver cómo continúa. Bueno, entonces se jugó caballo H2 para preferir el plan del rompimiento en F4, caballo F8, F4 precisamente, E por F, torre por, alfil E6, torre F2, H6, dama D2 ahora la juega, pero ya no tiene el mismo efecto para cambiar el alfil. Y aquí Carlsen es cuando demuestra que puede ser sumamente creativo y avienta un G5 que le está anunciando prácticamente voy a ir por ti aunque lleve piezas negras, voy por todas, ¿no? Sí, aquí fue un momento importante también porque si vemos el tablero, pues las piezas negras tienen todas las casillas negras. Ese alfil en E3 no tiene ni un solo lugar a donde moverse. Y va a costar varios tiempos tratar de moverlo, de acomodarlo para poder hacer algo. Y negras pues tiene un plan muy claro que va a ser irse hacia un enroque largo y empezar a empujar los peones una vez que haya confirmado su situación y que haya puesto
todas sus piezas sin riesgo. Pero tiene un plan muy tranquilo y blancas no sabe todavía cómo va a responder. Así es, entonces siguió doblando las torres, que sería pues un buen plan para aprovechar la columna, pero veamos cómo Carlsen contrarresta esto. Dama de 6, caballo G4. Esta jugada, cuando veíamos la partida, me parecía interesante, puesto que lo que realmente está haciendo Caruana es intentar que le cambien ese caballo por la pareja de alfiles, o si no, hacer funcionar ese caballo como una pieza que bloquee el posible avance de los peones de Carlsen. Es por esto que continuó después de enroque largo, caballo F6 nuevamente, diciendo, pues si quieres cámbiame la pareja de alfiles. Lógicamente se la queda Carlsen, y aquí es cuando juega caballo H5 y ya vemos cómo bloquea el peón de H6 para evitar posibles rompimientos. A continuación, después de alfil E5, G4, F6, B3, alfil F7, caballo D1, se prepara ya para la defensa el bando blanco, fíjense lo que son las cosas, y negras prepara su ataque muy bien. Sí. Caballo F8 y caballo por F6. Sí, de hecho, ustedes lo pueden ver con calma poco a poquito los movimientos, pero en los últimos 6-7 movimientos lo que hemos visto son maniobras sobre todo de caballo y de los 3 caballos que hay sobre el tablero para posicionarse y comenzar ahora sí el ataque de las piezas negras. Y blancas lo que está pensando es que una vez que pueda quitar esa torre que está en F2, llevarla a G2, podría meter entonces el caballo en F2 y usar el hueco de G4, que vamos a ver que ya era visible que iba a pasar, ¿no? Después de tomar ese peón como sacrificio, lo que pasa es que después se recupera con los doblados de H. Sí, aquí mencionar, esto no es un error de Carlsen, no dice, ay, voy a quitar el caballo y suelto la defensa del peón de F, sino que él lo regala para que a futuro se abran las columnas para su ataque, la de G y la de F. Bueno, también comentarles, estamos haciendo esto rapidísimo, puesto que son más de 100 jugadas las de la partida, entonces pues hay que darle un poco de velocidad a la cápsula. Estamos con el caballo caballo E6, caballo H5, aquí cambia el alfil, pero ya para poder abrir la posición, puesto que después de que entra el caballo en F4, está haciendo muchísimas amenazas en esa posición y es necesario que lo cambien, o sea que lo tiene que cambiar con alfil y se abre precisamente la columna de G. Entonces tenemos columna de G abierta, peón en F4 peligroso y peones doblados, esto es importante, de Caruana en H3 y H5, que son pues fáciles de atacar y de descolocar a las piezas blancas si es que los quieren defender. Sí, y además, bueno, vemos que todos los peones de blancas están en casillas blancas y ya no hay alfil negro en casillas blancas, ni hay ninguna pieza que se pueda sentir estorbada. Más bien, las piezas negras dominan todas las casillas negras y tienen todas las buenas diagonales. El rey está está en riesgo, está ahí peligroso. Entonces, Carlsen tenía una muy buena posición aquí. Sí, es correcto. Bueno, a partir de esta posición voy a despedir a nuestro amigo Juan, ya que él va a jugar un torneo y su ronda, de hecho ya él va a llegar un poco tarde a esa ronda, entonces ya llegó su Uber. Ahorita seguimos. Nos vemos. Bueno, ya despedimos a Juan. Rápidamente en donde la dejamos. Ok, se abrió la columna de G para el posible ataque de Carlsen sobre esa columna. Inmediatamente Caruana contesta poniendo su torre en esa misma columna. Y aquí hay una jugada interesante porque primero propone el cambio. Dice blancas, no te cambio, pero amenazo con mi dama N2 poner mi torre en G4 y cerrar la posición. Noten como si pongo una torre en G4 y pongo un caballo en F2, se empieza a bloquear la posición. Incluso se me ocurre tal vez dama G2, caballo F2.
de acuerdo a la posición. Entonces esto no se lo podía permitir. Por lo tanto toma la torre, hace el cambio y después pone la dama en E6. ¿Qué planea? Pues lógicamente venir con una torre a G8, clavar esta dama sobre la columna de G que se abrió peligrosamente y pues, ganar el juego. Entonces viene con el caballo. No se va a permitir eso. Un jugador jugando por el campeonato mundial no se va a permitir eso. Hace de todos modos torre G8, pero bloquea con el caballo en G4 y la partida sigue a continuación con dama E8, dama F3 y... esta jugada es importante. Bueno, no importante, sino que demuestra que los peones doblados eran fáciles de atacar, por lo tanto aquí Caruana decide dejar uno de esos peones. El intentar, si fuese posible, defenderlos solo va a provocar que su posición se deteriore más y sea fácil de Carlsen aprovechar eso y ganar. Entonces siguió con rey F2, alfil C7, rey E2, dama G5, caballo H2, H5, torre F2, defendiendo, digamos, esa segunda fila, pero permite la entrada de la dama en G1 de Carlsen. Aquí todo el mundo lo vemos o lo veíamos en esa partida, que Carlsen era realmente el que tenía las chances y las oportunidades de ganar. De hecho está muy bien después de la jugada caballo F1 bloqueando un posible paso de la dama hacia A, hacia B y atacar desde aquel flanco de dama también. Bloquea y hace H4 Carlsen. Lo que hace negras con H4 es que está obligando a las blancas a buscar el plan de mover el rey al flanco de dama, y es lo único que puede hacer realmente para mejorar su posición, y negras lo que va a hacer o debe hacer es impedir esa posición segura del rey de aquel flanco. Por lo tanto juega después de rey D2, rey B7, aquí juega C3 y bueno, veamos, alfil E5 es la jugada que hace Carlsen, pero aquí había una jugada muy interesante que era venir con la torre, vamos a poner esto, ok, venir con la torre a G3, sacrificar la calidad, sí, le pueden comer, pero después de que recapturas con el peón de H, estos dos peones quedan muy fuertes, por no mencionar que ahorita hay muchas amenazas, bueno, hay una amenaza directa sobre esta torre de F2. Esta posición hubiera sido, creo yo, que una victoria para Carlsen. Él decide hacer alfil E5. Veamos su plan a continuación. Rey C2 y la dama regresa a G7, que eso ya no fue una muy buena idea, pero su plan era, como a continuación, cambiar ese peón, es decir, comerse con el alfil C3 como lo acabamos de ver, a cambio de su peón de F4. ¿Para qué? Para provocar que blancas tenga 3 islas de peones y no solo 2. Pero Carlsen, creo que realmente lo que se le fue al final es la variante que de hecho termina siendo forzada aquí, cuando dama F7 da jaque, luego rey A7, dama por torre E2. Aquí ataca el peón de H y Carlsen, quizá el plan que ya había hecho era comer el peón porque no hay modo de defenderlo, el de H3 me refiero, y después de eso buscar presionar mucho la posición con ese peón. Pero el peón pasado de Caruana, el central de la columna E, es muy fuerte, como vamos a ver a continuación. Siguió caballo G4, torre por H3, E5, torre F3, E6,
torre a 8, E7, y obliga a la torre a que esté en una posición defensiva detrás de ese peón. A continuación, bueno, vamos a ver las jugadas un poco rápido. Ok, caballo H6, H3, caballo F5, alfil F6, A3, B5, B4, C por B, A por B, y aquí alfil por E7. Es interesante solo para saber que, por ejemplo, aquí un caballo por, como fue en la partida, no se puede tomar, ya que lógicamente este final se perdería, alcanzando al peón pues desde H7. Ahora, al tomar, está ganando una pieza, ¿cierto? Entonces, lo que hace Carlsen es simplemente avanza el peón y obliga a que esta torre tenga que comer contra 2 y una torre cada quien. Este final, bueno, vamos a casi darle play, no lo voy a ir comentando mucho. Lo que sucede en este final es que estos jugadores pelean hasta el final. Aunque es un final muy probable de tablas, es un final muy probable de tablas si blancas juega muy bien. Entonces Carlsen lo que quiere hacer es presionar, presionar, presionar. Con tiempo, con experiencia, él sabe qué posiciones le convienen más que sean de doble filo para que blancas tenga la mayor problemática posible para empatar este final. Esto es de agradecerse porque siendo la primer partida de su campeonato de su campeonato mundial, siendo la primer partida del match, no sé, yo no me esperaba que fueran a competir de esta manera. Creo que se iban a medir, fue lo que pensé, van a jugar seguros y probablemente van a terminar en tablas, pero no tan luchadas. Me callaron la boca, jugaron al máximo y es de respetar y es de agradecer. Sigamos la partida, veamos cómo Carlsen intenta de apretar con la torre, ahora la pasa a la columna de A para buscar rompimientos posibles o simplemente presionar la posición para que blancas tenga que cometer un error o no tenga, sino que puede cometer un error que sea decisivo. Veamos cómo continúan colocando sus piezas, buscando. Es por esto que fueron más de 100 jugadas en la partida, de hecho fueron 115 movimientos. Aquí defiende el peón por delante para mantener al rey cortado en la segunda fila. Ataca la torre y vuelve a mantener ahora el ataque contra el peón de B4 y el rey cortado. Bueno, todo esto, oye David, ¿por qué? ¿Por qué comentas estas cosas tan obvias? Bueno, hay gente que seguramente está empezando a jugar, quiere ir a torneos y le sirve ver todo este tipo de amenazas, ¿ok? Vamos a ver, como amenaza la torre la tiene que quitar, no hay de otra. Amenaza al peón, lo tiene que defender. Lo defiende con el rey en C3 y continúa el juego. Jaque al rey, se tiene que quitar. Esto, nuevamente repito, es para los que estamos comenzando con este bonito juego y deporte que es el ajedrez. Movemos la torre, movemos el rey, movemos la torre, movemos la torre, torre, rey, torre, 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 rey. Están jugando con los tiempos, con la presión que debes sentir de competir en un match por el campeonato mundial. Incluso con la psicología, bueno, aquí Carlsen creo que demuestra que está para jugar
el torneo al 100, que no le importa si sufre cansancio, porque seguramente se ha entrenado también con alimentación, haciendo deporte, estudiando muchísimo, entonces está física y mentalmente como se debe estar para un match de este calibre. Y Caruana, pues mis respetos, no se diga. Es alguien que lleva ya años jugando a un excelentísimo nivel. Y qué gusto que esté aquí. Vamos a ver, ya me comentarán allá abajo quién es su favorito en este campeonato. Mañana hay otra ronda. También la vamos a tener en cápsula. Y el día domingo ellos descansan. Y tendremos contenido adicional para ustedes. Entonces, sigamos con la partida. La voy a ver un poco más rápido, ¿ok? Porque realmente aquí propone el cambio de torres, lo que Carlsen sabe que le puede beneficiar. De hecho, puede quedar en una posición bastante ganadora. Tendría que analizar un poco más. Me parece que podría ganar el juego. Por lo tanto, no le cambia las torres. Ni siquiera creo que piense en esa posibilidad. Carona sabe que le conviene mantener esa torre. Es lo mejor, independientemente de si calculas o no calculas este final. Mantener la torre le da las tablas, que es lo que al final sucede. Después de estar presionando. De esta manera llegamos a la jugada 112, 113, 114 y 115. Parece que aquí deciden darse la mano, no hay nada que hacer. Caruana no va a cambiar esa torre. Carlsen puede seguir intentando, pero no va a lograr que ceda su adversario. Bueno, nos vemos muy pronto. También esta partida y las demás partidas, así como análisis adicionales, etcétera, los vamos a estar publicando en nuestro blog de Medium. También los enlaces los vamos a dejar abajo. Tenemos Twitter, tenemos Twitch, va a estar muy divertido. Vamos a jugar con la comunidad que vayamos creando, partidas blitz, partidas dobles. Vamos a divertirnos, ¿ok? Entonces, pues gracias por vernos y estamos en contacto. Bye. Entonces ya llegó su Uber. Ahorita seguimos. Nos vemos. Bye. Pues ya está. ¿Te puedo dejar mi lap también?